Pero muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor me los bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Soy su hermano en Cristo, José Moreno. Y este es el ministerio de Jesús. Cada mañana hacemos este en vivo. Que tiene su objetivo. Y el mismo se encuentra en Juan 17:3. Que dice, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, de Jesucristo al que has enviado. Y esto obedece a lo que el profeta Amós menciona en el capítulo 4 y el versículo 12. El profeta Amós dice, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. Y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Pues, nuestro Dios que estás en el cielo, no soy digno de llamarte Padre, pero la sangre de tu Hijo amado Jesucristo, derramada, esparcida, aspercida sobre nosotros, nos capacita, oh Dios, sin ningún mérito en nosotros, para llamarte Abba, Padre. Tu misericordia, oh Señor, no tiene límite. Por ello, oh Padre Santo, podemos acercar a usted y hablarle como a un amigo, en paz y en tranquilidad, porque de mañana has escuchado nuestra voz y hemos escuchado su voz. Gracias, Señor, por mostrarnos nuestras fallas. Gracias, Señor, por mostrarnos dónde estamos equivocados. Y gracias, Señor, por mostrarnos que solo en su Hijo podemos encontrar solución. No que ya la hayamos alcanzado. Nos proseguimos en blanco, Señor, día a día, buscando, oh Padre Santo, el conocer a su Hijo amado, porque en esto consiste la vida eterna. Así lo registra Juan 17:3. Y Juan 14:6 nos dice cuál es el camino. Por eso, Dios, tocamos, como dijera Tomás, como dijera Felipe,
acercamos para caminar sobre a lo que Jesús le respondió. Tanto tiempo he estado con vosotros. Y me pides que te muestre, Padre. Si me has visto a mí, has visto a Padre. Ahora lo sé. Hacemos la misma pregunta que tú. Estamos en la misma condición. Hoy vamos a estudiar la vida de David. Y David pudo verte, oh Señor, en la naturaleza y conversar contigo y adquirir inspiración para escribir himnos. Muchos de sus himnos, Señor, se escribieron observándote a través de la naturaleza. Regálanos, oh Dios, esa misma herramienta para que podamos gozarnos de tu presencia, pudiendo verte en cada una de las cosas que nos rodean. Sin caer, Señor, en el panteísmo. Gracias por cuidar de los privados de libertad. Gracias, Señor, por cuidar de los enfermos en cada uno de los hospitales. Gracias por cuidar de nuestros matrimonios en cada uno de los hogares. Gracias por cuidar de los muchachos que salen a ver cómo tienen los recursos necesarios para seguir estudiando y seguir sosteniéndose a través de las vicisitudes que la vida le presenta. Gracias, Dios, por tomar control de esta reunión. Agradecemos a ustedes el habernos acompañado en esta oración especial. Y vamos a iniciar nuestra programación. Compartir tu pantalla para estudiarla. Este es el Ministerio Conecta de Jesús. Vamos a compartir la pantalla. Nuestro primer segmento. Antes de estudiar el capítulo de hoy, el libro de los Salmos, que corresponde al capítulo 9, quiero agradecer al Ministerio Bible Project
Miren, este ministerio Bible Project tiene un montón de videos interesantes que seguro les van a ayudar a crecer en espíritu, ¿verdad? Te lo recomendamos. Y lo peor es que usted lo puede compartir, como vamos a hacer nosotros ahora. Este es el primer video que compartiremos de este grupo y creo que vamos a compartir mucho más. El Ministerio Bible Project presenta Bible Project en español. Resumen del libro de los Salmos. Un panorama completo animado. Escuchemos. El libro de Salmos es una colección de 150 poemas hebreos antiguos, canciones y oraciones provenientes de todos los periodos de la historia de Israel. Muchos de estos poemas están conectados con el rey David, de hecho, 73 de ellos, y él era conocido como poeta y arpista. Pero hay muchos autores diferentes detrás de estos poemas. Tenemos los poemas de Asaf o los de los hijos de Coré. Y algunos proceden de otros líderes de alabanza en el templo. Incluso Salomón y Moisés tienen sus propios poemas, y casi un tercio de ellos son anónimos. Ahora, muchos de estos poemas fueron utilizados por los coros que cantaban en el templo de Israel, pero el libro de Salmos en realidad no es un himnario. En algún punto del periodo, después del exilio de Israel en Babilonia, estos poemas antiguos fueron reunidos y acomodados intencionalmente en el libro de Salmos que ahora tenemos. Y este tiene un diseño y un mensaje bastante único, el cual no notarás a menos que lo leas de principio a fin. Ahora, para ver cómo está diseñado el libro de Salmos, lo más útil es, de hecho, empezar por el final. El libro concluye con 5 poemas de adoración al Dios de Israel, y cada uno comienza y termina con la palabra aleluya, que es una orden en hebreo para decirle a un grupo de personas que adoren a Yah, la versión corta del nombre divino Yahweh. Ese es un arreglo de 5 partes realmente bonito, y parece que alguien nos está dando aquí una conclusión para el libro. Así que nos invita a hacer la pregunta, ¿tiene el libro otras señales de diseño intencional? Si prestas atención a los títulos de los poemas, notarás que en 5 lugares los traductores de tu Biblia pusieron los títulos Libro 1, Libro 2, Libro 3, 4 y 5 en varios puntos. Y estos dividen el libro de Salmos en 5 grandes secciones. La razón para esto es que los últimos poemas en cada una de estas secciones tienen un final muy similar que luce como una adición editorial. Se lee algo como, bendito sea el Señor, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Así que el libro tiene una conclusión y una organización interna en 5 partes principales. Así que lo natural es ir al principio a buscar una introducción. ¿Y qué encontramos? Los Salmos 1 y 2 se separan del libro 1 porque la mayoría de los poemas en el libro 1 están conectados a David, excepto los Salmos 1 y 2 que son anónimos. El Salmo 1 celebra lo bienaventurada que es la persona que medita en la Torá, leyéndola en oración día y noche y que luego la obedece. Ahora, la palabra Torá significa simplemente enseñanza, y de manera más específica se llegó a referir a los 5 libros de Moisés que inician el Antiguo Testamento. Y aquí parece ser que la palabra se utiliza con ambos significados en mente, lo que explica por qué tiene 5 partes. El libro de los Salmos se ofrece como una nueva Torá que enseñará al pueblo de Dios la práctica de la oración durante toda su vida, al mismo tiempo que procuran obedecer los mandamientos de Dios entregados en la primera Torá. El Salmo 2 es una reflexión poética sobre la promesa de Dios al rey David de 2 Samuel capítulo 7, de que un día un rey mesiánico vendría y establecería el reino de Dios sobre el mundo, derrotando la maldad y la rebelión en la nación. El Salmo 2 concluye diciendo que todos aquellos que se refugian en el rey mesiánico serán bienaventurados, precisamente la palabra que se utiliza para iniciar el Salmo 1.
Y así, estos dos poemas juntos nos dicen que el libro de Salmos está diseñado para ser el libro de oración del pueblo de Dios, según ellos procuran ser fieles a los mandamientos de la Torá, mientras anhelan y esperan el venidero reino mesiánico. Ahora, con estos dos temas presentados, podemos empezar a ver cómo los libros más pequeños también han sido diseñados alrededor de estas dos ideas. Por ejemplo, el libro 1 tiene justo en el centro una colección de poemas, los Salmos del 15 al 24, que inician y concluyen con un llamado a ser fieles al pacto. Y luego, en los Salmos del 16 al 18, encontramos una representación de David como un modelo de esta clase de fidelidad. Así que él clama a Dios para que lo libere, y Dios lo enaltece como rey. Ahora, en el grupo de poemas correspondientes, los Salmos del 20 al 23, el David del pasado se ha convertido en una imagen del futuro rey mesiánico, quien también clamará a Dios. Él será librado y le será dado un reino sobre las naciones. Y luego, justo en el centro de esta colección, está un poema, el Salmo 19, dedicado a adorar a Dios por proveer la Torá. Así que aquí lo tenemos, los dos temas de los Salmos 1 y 2 ligados muy de cerca aquí. El libro 2 abre con dos poemas que están unidos por su esperanza de un regreso al templo en Sion en el futuro. Y esta es una imagen muy asociada con mucha proximidad a la esperanza del reino mesiánico. Luego, el libro 2 cierra con un poema que representa el futuro reino del rey mesiánico sobre toda la nación. Este poema es realmente asombroso porque hace eco de todos estos otros pasajes de los profetas acerca del reino mesiánico. Y concluye diciendo que este rey traerá el cumplimiento de la antigua promesa de Dios a Abraham sobre traer bendición de Dios a todas las naciones. El libro 3 también concluye con un poema que reflexiona sobre la promesa de Dios a David, pero esta vez a la luz del exilio de Israel. Así que el poeta recuerda cómo Dios dijo que nunca abandonaría al linaje de David, pero ahora está observando la rebelión de Israel, su resultado, la destrucción, el exilio y la decadencia del linaje de David. Así que el poeta termina pidiéndole a Dios que nunca olvide su promesa a David. El libro 4 está diseñado a responder a esta crisis del exilio. Así que el poema inicial nos regresa a las raíces de Israel con la oración de Moisés, y el autor hace lo que Moisés hizo en el monte Sinaí después del incidente del becerro de oro, clamar al Señor por su misericordia. El centro del libro 4 está dominado por un grupo de poemas que anuncian que el Señor, el Dios de Israel, gobierna como el verdadero Rey del mundo, y que toda la creación, los árboles, las montañas y los ríos son convocados para celebrar ese día futuro en el que Dios traerá su justicia y su reino sobre todo el mundo. Son convocados para celebrar ese día futuro en el que Dios traerá su justicia y su reino sobre todo el mundo. El libro 5 abre con una serie de poemas que afirman que Dios escucha el clamor de su pueblo y que un día enviará a su futuro rey para derrotar la maldad y traer el reino de Dios. Este libro también contiene dos colecciones más grandes, una llamada Hallel y otra llamada Cánticos Graduales. Cada una de estas colecciones concluye con un poema sobre el futuro reino mesiánico. Y estas dos colecciones, al unísono, sostienen la esperanza de una acción futura, similar al Éxodo, en el que Dios redimirá a su pueblo. Y luego, justo en medio de ellos, está el Salmo 119, el poema más largo del libro. Es un poema alfabético. Cada línea comienza con una nueva letra del alfabeto hebreo y explora el maravilloso regalo de la Torá como la palabra de Dios para su pueblo. Así que aquí lo tenemos. Los temas del Salmo 1 y 2, Torá y Mesías, combinados juntos en el libro 5, lo que nos lleva de vuelta a esa conclusión de los 5 poemas. En el poema central, el Salmo 148, toda la creación es convocada para adorar al Dios de Israel, porque, citando textualmente, Él ha exaltado un cuerno para su pueblo. El cuerno es una metáfora de un cuerno de toro levantado en señal de victoria. Y esta imagen hace eco de la misma imagen usada en el cántico de Ana en Samuel capítulo 1, pero también al Salmo 132. El cuerno es un símbolo del futuro rey mesiánico y de su victoria sobre el mal, y es una conclusión apropiada para este asombroso libro. Ahora, aquí hay otra cosa que probablemente pasarás de largo si no lees el libro en orden.
Hay muchas clases de poemas diferentes en el libro de Salmos, pero todos básicamente caen en dos grandes categorías: poemas de lamento o de alabanza. Los poemas de lamento expresan dolor, confusión y enojo acerca de lo horrible que es el mundo y lo horrible que son las cosas que le están sucediendo al poeta. Así que estos poemas llaman la atención a lo que está mal en el mundo y le piden a Dios que haga algo al respecto. Hay muchos de estos en el libro, lo que nos dice algo importante, que el lamento es una respuesta apropiada a la maldad que vemos en nuestro mundo. Pero lo que notarás es que los poemas de lamento predominan en la primera parte del libro, en los libros del 1 al 3, pero pon atención, porque en ocasiones también encontrarás salmos de alabanza. Los poemas de alabanza son poemas de gozo y celebración y llaman la atención a lo que es bueno en el mundo y recuentan las historias de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y agradeciéndole por ello. En los libros 4 y 5 notarás que los poemas de alabanza son más que los poemas de lamento, y todo culmina en esa conclusión de aleluyas en 5 partes. Este cambio de lamento a alabanza es profundo y nos dice algo acerca de la naturaleza de la oración, mientras esperamos por el rey mesiánico como el libro nos enseña a hacer. Esto creará tensión para nosotros mientras miramos el trágico estado de nuestro mundo y de nuestras vidas. Así que los salmos nos enseñan a no ignorar el dolor de nuestras vidas, pero también, al mismo tiempo, que la fe bíblica mira hacia adelante, mirando a la promesa del futuro reino mesiánico de Dios. Así que, Torá y Mesías, lamento y alabanza, fe y esperanza. De eso trata el libro de Salmos. Amén. Ahora sí, pero antes de ir al capítulo de hoy todavía hay algo más que queremos resaltar y es un análisis del capítulo 8 que este mismo ministerio tiene, Bible Project. Escuchemos el análisis del capítulo 8, del Salmo 8. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Con estas palabras comienza el Salmo 8 en la Biblia. Es un hermoso poema sobre cómo el Dios creador gobierna el mundo a través del balbuceo de bebés. ¿Cómo? ¿Balbuceo de bebés? Sí, es genial. Empecemos entonces. Muy bien, primero, vamos a orientarnos. En la colección de literatura llamada la Biblia Hebrea, hay un gran pergamino de poesía llamado Salmos. Son 150 poemas en el pergamino de los Salmos que han sido organizados en 5 subcolecciones, también llamadas libros. Y vamos a estar en el libro 1 de los Salmos. Exacto. Ahora, el libro 1 está diseñado de esta manera. Hay una introducción de 2 poemas seguido de otros 4 grupos de salmos. Así que veamos primero esta introducción de 2 partes. Es importante porque introduce un concepto clave para la colección completa de los Salmos. Tiene que ver con la promesa de Dios respecto a cómo confrontaría la maldad y la violencia del mundo al levantar a un rey ungido para Israel. ¿Y quién es este rey? Bueno, la palabra hebrea para ungido es Mashiach o Mesías. Esto se refiere a la promesa que Dios hizo a David, el rey de Israel. Dios dijo que un futuro Mesías vendría de su linaje. Y el Salmo 2 dice que este poderoso rey confrontaría a los violentos gobernantes del mundo y que él sería una fortaleza protectora para todos aquellos que se refugian en él. Luego de esta introducción, en 2 partes está el siguiente grupo de salmos, del 3 al 14, y nuestro salmo, el Salmo 8, está justo en el medio. Y el hecho de que esté en el centro es importante. Déjame mostrarte por qué. Primero, en los Salmos 3 al 7 somos invitados a reflexionar sobre la historia de David en el pasado, cuando él estaba indefenso y tuvo que esconderse de sus enemigos. En estos poemas, David clama a Dios para que lo libere y lo restaure en su rol como rey. Y después del Salmo 8 vienen los Salmos 9 al 14.
A David se le une un grupo de personas llamado los pobres y afligidos. Como David, ellos estaban siendo oprimidos por gobernantes poderosos y también clamaron a Dios para que confronte estos imperios mundiales y reivindique a su pueblo. Tanto David como los afligidos eran realmente indefensos y débiles. Y sin embargo, ellos son los que Dios ha elegido para gobernar el mundo. Y de eso se trata el Salmo 8, justo en el centro. Comienza diciendo: Yahweh, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has desplegado tu esplendor sobre los cielos. Yahweh es el rey de la creación y puedes ver su poder real desplegado por todas partes. Ahora, esta primera línea se repite nuevamente al final del Salmo 8. Exacto, a esto se le llama un inclusio. Esta es una señal al lector que indica que de esto se trata el poema, el poder glorioso de Dios que llena toda la creación. Pero David y los afligidos no estaban experimentando el poder de Dios en ese momento. Exacto, de eso se trata el resto del poema. Hay dos secciones paralelas. En la primera se nos introduce a una pequeña y débil criatura, los bebés balbuceantes. Por boca de los infantes y de los niños de pecho, has establecido tu fortaleza por causa de tus adversarios, para hacer cesar al enemigo y al vengativo. La palabra hebrea para fortaleza es os, que puede significar fuerza o también lugar fuerte, como una fortaleza o refugio. Dios va a construir una fortaleza del balbuceo de un bebé para detener a enemigos violentos. Sí, es como un acertijo que va a ser descifrado en la próxima parte del poema. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el humano para que te acuerdes de él? Y el hijo de la humanidad para que lo cuides. Aquí, el poeta está reflexionando sobre la narración de la creación de Génesis 1, donde encontramos el siguiente contraste. Dios instala las luces celestiales en lo alto, con todo su esplendor, y luego forma al hombre desde el barro. Sí, eso lo puedo entender, mirar al cielo y sentirse tan pequeño e insignificante. ¿Por qué somos tan importantes los humanos para Dios? Y así continúa el poema. Hiciste a la humanidad un poco menor que los seres espirituales y lo coronas de gloria y majestad. En Génesis, Dios eleva a las criaturas hechas de la tierra, débiles como son, a esta tarea gloriosa, ser su imagen que gobernará sobre toda la creación. El poeta casi que no lo puede creer. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. Así que las dos partes de este poema tienen que ver con cómo Dios ama elevar a los débiles para gobernar el mundo a través de ellos, ya sea a través de bebés balbuceantes o a través de humildes humanos. A Dios le encanta elegir a los débiles. Sí, igual que David, e igual que los pobres y los afligidos. Y este es el patrón para el humano máximo, el Mesías de los Salmos 1 y 2. Él reinará sobre toda la tierra. Y estas ideas en el Salmo 8 nos llevan a la historia de Jesús. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, Jesús entra a Jerusalén como rey para confrontar a los líderes poderosos de Israel. Pero Él entra sobre un burro, no lo hace sobre un caballo de guerra. Y quienes le dan la bienvenida como rey son los pobres y los niños. Mientras los líderes religiosos se burlan de Jesús y le dan muerte. Pero entonces Dios levanta a Jesús de entre los muertos y lo resucita como el Rey cósmico, la verdadera imagen de Dios. Luego, Jesús invitó a sus seguidores a compartir su poder y su misión, pero es un tipo de poder diferente. Sí, es como Jesús había dicho, que para ser su seguidor hay que volverse como un niño. Exacto. Así que cuando el pueblo de Dios sirve a los demás desde un lugar de humildad y debilidad, el reino y el poder de Dios se despliegan al máximo. Oh Yahweh, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Así, mis queridos hermanos, le damos la gracia a Bible Project por esta explicación del libro de los Salmos.
Y le recomendamos que usted se suscriba a esta página, Bible Project, en español. Vamos entonces con el capítulo de hoy. Y para ello tenemos a nuestros amigos de Jesús San Cristo Viene. Capítulo 9. Escuchen. Reavivados por tu palabra, un capítulo cada día. Libro de Salmos, capítulo 9. Acción de gracias por la justicia de Dios. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio, él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que no se olvidan de Dios. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Libro de Salmos, capítulo 9. Lea cada día un capítulo de la Biblia. Le hará sabio para su salvación. Amén. Les recordamos visitar la página de Jesús San Cristo Viene y ver la explicación en Perla de los Salmos, capítulo 9. A continuación, vamos con el análisis de este capítulo por parte del pastor Adolfo Apaz. Se cuenta una vieja historia de un médico que encontró un perro sarnoso, flaco y con la pata quebrada, abandonado en la calle. Sintiendo lástima por el pobre animal, el médico decidió llevarlo a casa. El perro recibió el mejor tratamiento posible. Fue al veterinario, tomó medicamentos, comenzó a alimentarse y después de unos meses se transformó por completo. Ya no parecía que hubiera vivido tanto tiempo abandonado en las calles. Sin embargo, un día después de regresar del trabajo,
el médico se dio cuenta que la puerta de la cocina estaba abierta. Preocupado, buscó al perro, pero ya no estaba. Se había marchado. Desconcertado, comenzó a lamentarlo. ¡Qué animal tan ingrato! Lo traté con cuidado y amor, y al final me abandonó. Mientras el hombre se quejaba, escuchó fuertes ruidos en la puerta principal. Corriendo hacia allá, el médico la abrió y, para su sorpresa, era su perro, acompañado por otros 3 perros, sarnosos, flacos y con heridas en sus cuerpos. Tal ilustración muestra que la consecuencia natural de la gratitud es difundir las buenas noticias. En la Biblia encontramos el Salmo 9, que se clasifica como una canción de gratitud. Escucha sus primeras palabras. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Los 2 primeros verbos que aparecen en el Salmo son bastante significativos. El primero, te alabaré con todo mi corazón, demuestra la alegría de alguien quien tiene la confianza de un poder sobrenatural que sostiene su vida. El segundo verbo, contaré, apunta al resultado natural de un corazón agradecido, que consiste en compartir su felicidad con los demás. Déjame preguntarte algo. ¿Dios es alguien importante para ti? Antes de que me digas nada, solo reflexiona sobre cuánto hablas sobre esto con otras personas. Sí, de hecho, si es algo bueno en tu vida, la consecuencia natural será alabarlo por las bendiciones recibidas y luego contarle a los demás sobre tu gran felicidad al tener un amigo fiel y poderoso a tu lado, en todo momento de tu vida. Así que no permitas que pase el tiempo de hoy sin que hables de Dios con algún amigo. Agradecemos al pastor Adolfo Apaza por el análisis del capítulo 8. Y ahora vamos con el análisis físico para cerrar este capítulo. Nuestro Dios que estás en el cielo, oramos por Dios para que todo lo que vayamos a decir sea palabra de Dios. En Jesús. Amén. El análisis físico del Salmo 9 nos dice: el Salmo 9 es un poema lírico que contiene elementos teológicos, culturales y sociales significativos. A continuación, se ofrece un análisis en cada uno de estos aspectos. Análisis teológico. El Salmo 9 expresa una profunda confianza en Dios como el gobernante justo y soberano. Se destaca la acción de Dios como juez, ejecutando justicia y defendiendo a los oprimidos. El salmista reconoce la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas y muestra gratitud por su intervención en momentos de dificultad. También se resalta la adoración y alabanza a Dios como respuesta a su bondad y misericordia. El análisis cultural de este Salmo 9 nos dice: el Salmo refleja elementos culturales de su época,
incluyendo referencias a la estructura social y política. Menciona a los enemigos de Israel, quienes son representados como naciones paganas y opresoras. El lenguaje utilizado en el Salmo muestra una visión dualista entre los justos y los malvados, donde los justos son aquellos que confían en Dios y los malvados son los opresores y enemigos de Israel. En el ámbito social, el Salmo muestra una preocupación social por los oprimidos y necesitados. El salmista clama a Dios en busca de justicia y protección para aquellos que están siendo victimizados. El Salmo expresa la esperanza de que Dios intervenga y defiende a los débiles y desamparados. Además, el Salmo resalta la importancia de alabar y dar testimonio de las obras de Dios entre las naciones, invitando a todos a conocer y reconocer su poder y su justicia. En términos generales, el Salmo 9 combina elementos teológicos, culturales y sociales para transmitir un mensaje de confianza en Dios como juez justo, protector de los oprimidos y digno de alabanza. El Salmo refleja la realidad de su contexto cultural y social, resaltando la necesidad de justicia y la esperanza en la intervención divina. También invita a la adoración y al testimonio de las obras de Dios en medio de las naciones. Y este fue, mis queridos amigos, el análisis del Salmo 9. Así hemos llegado al final de esta sección, la Biblia al día. No olvides suscribirse. Te lo agradecemos. Así podemos seguir creando contenido como este, preparándonos todos para el encuentro de nuestro Dios. Como dice Amós 4:12. Gracias, Señor, por la Biblia, un capítulo de la Biblia cada día, hasta llegar, oh Señor, a encontrarnos con el Maestro. Gracias, Padre. Oramos por los que estuvieron presentes y por los ministerios que hicieron posible esta transmisión. En Jesús. Amén. Pero muy buenos días. Nos vemos mañana, si el Señor nos lo permite. Bendiciones.